Buenos días a todos. Una nueva jornada de las jornadas de inocuidad alimentaria que como cada año, bueno, estamos teniendo la parte de capacitación en esta área. Consideramos que es bastante importante para todos los controladores de plagas y bueno, es un trabajo en conjunto con todas las asociaciones regionales o bueno, las que hacen un poquito más de eventos a nivel nacional. Y este año tenemos también como invitada a la Asociación Nacional. Cedo la palabra y los micrófonos al presidente de la Asociación de Controladores de Plagas de Aguascalientes. Adelante, Ricardo. Gracias, Ere, muy amable. Qué bonito día. Va a estar muy soleado. Creo que va a llover. Y este día precisamente vamos a tener una ponencia muy interesante. Le decía a Elmer que creo que la ponencia que tiene y que nos va a presentar es sumamente importante porque las buenas prácticas empezaron siendo buenas prácticas de manufactura, pero ahora vamos a tener mucho más que eso. Elmer, bueno, cedo la palabra a nuestro buen amigo Alejandro Cirilo. ¿Qué Y tal? Buenos días. bienvenidos a todos. Buenos días a todos. Es un gusto verles la cara a algunos, los que aprendieron nada más las cámaras. Bueno, tempranito arrancamos ya con este evento. Buenas prácticas de manufactura es un tema muy interesante para todos nosotros, no nada más para dar las recomendaciones adecuadas a nuestros clientes y beneficiar el tema de la eficiencia en el control de plagas, sino también para utilizarla de manera interna con nuestro personal. Así que disfrutemos de esta buena ponencia de Elmer Augusto González, que nos acompaña cada día martes de este mes. Adelante. Ok, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia y su puntualidad, pero sobre todo muchas gracias por regalarse y dedicarse estos minutos del día a la capacitación. Vamos iniciando entonces con el tema del día de hoy. Ok. Muy bien. Entonces, pues como ya se platicó, hoy vamos a hablar de las buenas prácticas de manufactura. Agradecemos a las asociaciones regionales por su invitación y a la Asociación Nacional por participar. Sean todos bienvenidos y espero que este tema, más que resultarles provechoso, les resulte interesante. Y ahorita vamos a ver un poquito de por qué digo que resulte interesante. Bueno, pues a los que no me conozcan o no me conocían, mi nombre es Elmer González, de formación soy químico y soy ingeniero industrial, tengo una especialidad en recursos humanos y pues soy agente capacitador por la Secretaría del Trabajo. Pues aquí está un poquito de lo que un servidor ha podido tener, ha podido hacer en estos años como profesional. Espero que lo poquito que tenga yo de experiencia realmente se los pueda les sea de su utilidad y al menos los pueda ayudar al desempeño de sus labores diarias. Las reglas para el día de hoy, pues bueno, empezamos con puntualidad para ir terminando puntualmente, mantener nuestros micrófonos en silencio, nuestras cámaras encendidas, vamos a participar, se los digo a todos siempre, el secreto es la participación, no solamente que yo esté hablando, la verdad es interesante escuchar sus puntos de vista. Recordemos que aunque todos somos mexicanos, pero son varios Méxicos, no es lo mismo lo que pasa en la región sureste que lo que puede estar pasando en Bajío o puede estar pasando en el norte o lo que pudiera estar pasando en el centro del país. En cada lugar la flora, la fauna, las condiciones climáticas, todos los factores para el desarrollo de vectores de contaminación o para la contaminación accidental de alimentos son variados. Y bueno, pues por último, como está el emoji de los corazoncitos, que lo disfruten, que disfrutemos todas estas 2 horas de capacitación. Recuerden que para obtener el formato de C3 se requerirá al menos de un 80% de aprobación en sus evaluaciones. Y bueno, no olviden registrarse, por favor.
Vamos a ver cuál es el objetivo. Al finalizar la sesión, deberán identificar las buenas prácticas de manufactura, en este caso las que estén asociadas a industria alimentaria y que son de carácter obligatorio, establecidas por un estándar oficial nacional. Sin embargo, aquí les hablo de estándares. Y vamos a ver por qué son estándares, porque no solo es uno. Es una la directriz, pero van a ver que hay muchos a su alrededor. Vamos a recordar un poquito de la sesión anterior. Hablamos de microbiología alimentaria. Esta es una disciplina que nos ayuda a través de métodos específicos a determinar la presencia de microorganismos en los alimentos. Les decía yo la semana anterior, como tal, el curso no fue tanto para hablar de los métodos. Los métodos de determinación son muchísimos, están los famosos 5 pasos, de los que más o menos les mencioné: nutrir, crecer, seleccionar, diferenciar, etc. Están las famosas sondas de ADN, pues de lo más famoso desde 2002, 2003, que fue la reacción de la polimerasa, que es la PCR, que es para generar clones de ADN de una bacteria. Bueno, hay un sinfín, hay una cantidad grandísima de métodos. Como tal, nosotros no nos íbamos a basar en estos métodos, porque obviamente esa no es nuestra especialidad, pero sí era nuestra especialidad el poder entender qué era para la llamada gestión microbiológica. ¿Qué era esto de la gestión microbiológica? Se basaba en el conocimiento de factores que favorecen el crecimiento de microorganismos. ¿Se acuerdan del famoso chato de los alimentos, de la actividad del agua, de la humedad relativa, del pH, etcétera? Esos factores es lo que necesitamos entender, así como los indicadores microbianos que debemos investigar. ¿Qué voy a buscar? Como les decía en la sesión anterior, no todo es investigar salmonela, no todo es estafilococos. Hay distintos tipos de microorganismos que tendremos que estar buscando. Y no todos son bacterias. Acuérdense que hay virus, hay hongos, hay levaduras, hay parásitos. Hay una cantidad increíble de vida microscópica, pero nosotros nos vamos a enfocar, gracias a la microbiología alimentaria, en únicamente ciertos indicadores. ¿Cuáles eran? Acuérdense: los mesófilos aerobios, los coliformes y los patógenos. Solo eso me interesaba. Así como las medidas para evitar los patógenos. ¿Y qué medidas tendríamos que estar conociendo, no? Pues hablábamos, oye, poníamos el ejemplo de la listeria en el refrigerador, que sí se trataba de destruir todo lo que ya existía contaminado, que sí había que hacer un proceso de desinfección adecuado. Hablamos igual un poquito del tema de no convertirnos en parte de la resistencia bacteriana. ¿Se acuerdan de usar los productos de manera adecuada y en las dosis o diluciones adecuadas? Bueno, partiendo de lo anterior, hoy iniciaremos revisando algunos conceptos básicos sobre las buenas prácticas. Vamos a revisar también cómo se aplican esas buenas prácticas. Por eso les ponía en el objetivo que no únicamente es un estándar, son estándares. Hay muchos estándares relacionados con lo mismo. Hay uno solo que es la directriz, pero los demás lo soportan. Y ahorita vamos a ver cuál es este. Y por último, las buenas prácticas por una cultura de inocuidad, que es desde hace poco más de 2 años las nuevas tendencias que han venido desde el Códex Alimentarios. Entonces, vamos a iniciar para que yo no les quite mucho tiempo y para que realmente sea sustancioso y disfrutemos del proceso de capacitación de hoy. Los conceptos básicos de las buenas prácticas de manufactura. El proceso de manufactura de alimentos, muy conocido por todos,
muy nombrado como del campo a la mesa. Y fíjense, la semana pasada casualmente, el miércoles estuve en la Ecoferia de Normex, estuvimos hablando precisamente de estos temas de certificación y cómo suman a la sostenibilidad, pero sobre todo cómo suman a la seguridad y a la inocuidad de los alimentos. Para muchos de nosotros, cuando no estamos relacionados o cuando solo estamos en nuestro foco de consumo, de consumidor, no nos ponemos a pensar qué hay detrás de cada alimento o de cada sustancia, de cada producto que ingerimos. Desde el refresco embotellado, los polvitos, los refrescos, que decir, que vienen deshidratados, vienen en polvo para hacer la suspensión y consumirlos. Desde qué puede ser el pan, desde las tortillas, y ya de ahí nos podemos ir con todavía cosas más, aún más complejas como el queso, el jamón, las piezas de carne, el café en todas sus variedades, desde el que nos llega en grano, el que ya llega tostado. ¿Qué tanto hay detrás? Y es por eso que me gusta siempre iniciar con esta parte. Al hablar de prácticas, de buenas prácticas, al hablar de todo esto, es imprescindible entender que nos basamos en un proceso. Un proceso como tal, en el caso de la industria alimentaria y en cualquier industria, tiene una entrada, tiene una salida y va a haber una disposición final del producto. Si nos fijamos acá, evidentemente es un proceso de elaboración de carnes, de cortes de carnes, de carne a lo mejor empacada al vacío, e inicia ¿desde dónde? Desde la llegada del animalito en pie, el paso por la planta TIF, su sacrificio, la limpieza, el corte, el proceso. Ahora sí, si se hace una molienda, se hace un escuadrado, se hacen cortes específicos, su almacenamiento, empaquetado y distribución o disposición final. Como les decía en un principio, nosotros muchas veces estamos aquí y la gente que no está relacionada a esta industria se queda aquí, se queda en llegar a la tienda de conveniencia, al supermercado, a la carnicería y pedir el kilo de carne, el paquetito de molida, ¿qué otro pueden pedirse? Los embutidos, como pueden ser la longaniza, el salami, las carnes frías, cualquiera de eso. Nosotros, que ya tenemos un buen tiempo trabajando en esto, sí somos más conscientes y sabemos que previamente a eso debió haber un camión, debió haber un pallet, debió haber alguien que transportó el alimento, debían haber muchas etapas, ¿ok? Y en cada una de estas etapas hubo superficies, hubo ambientes, hubieron manos, hubieron insumos añadidos, como pudo haber sido el emplayo, papel wrap, cómo pudo haber sido las cajitas de cartón, cómo pudo haber sido el empaque en alto vacío. Hubieron varias cosas previas. Y justo es que debido a estas etapas y a la presencia de todos estos agentes externos, que tenemos que pensar en la posibilidad que en alguna de las etapas la carne, es decir, todo el sistema que integra al animalito, a la vaquita en este caso, se pudo contaminar. De una u otra forma, le pudo llegar algún producto químico, le pudo llegar algún microorganismo patógeno, que la semana anterior hablamos un poquito de ellos, de qué medios hay para que se contaminen los alimentos. Pudo haber algún agente físico, de tal manera que desde que la vaquita llega hasta que la tengo a mi disposición, hay muchas posibilidades de que se contamine. Muy bien, vamos a continuar. Permítame un segundo. Se llaman peligros para la inocuidad
o llamamos peligros a los factores que existen en el entorno y que pueden llegar al alimento, y una vez que llegan al alimento se llama contaminación. ¿Cuáles son estos factores? Factores físicos, factores químicos o factores biológicos. Los factores físicos, desde simple vista, desde cualquier enfoque, los podemos observar, como partículas de vidrio, como en productos terminados, pedacitos de hueso o metales. Es por eso que en algunas plantas existen los llamados detectores de metal, los imanes, etc. Tenemos también la contaminación química. Y aquí en la contaminación química normalmente les hablan, y como podrán ver ustedes también en la foto, de la inclusión de agentes sanitizantes, de agentes en la preparación del alimento que accidentalmente pueden llegar. Sin embargo, en los temas como son las carnes, no debemos olvidar los llamados promotores de crecimiento u hormonas. En los productos durante todo su proceso, su trayecto hasta la disposición final, puede aparecer también el contacto con los alérgenos, que tristemente escuchaba yo la semana anterior, que en México no se han logrado regular al 100%, ya que nuestras autoridades consideran que ni el 1% de la población es alérgica a algo. Y es debido a esto que al día de hoy no existe una regulación formal para esto. Tengan cuidado, identifíquenlos, pero hasta allá. No hay unas multas, no hay una regulación al 100%. Por otro lado, tenemos a las llamadas toxinas microbianas. Las toxinas microbianas precisamente aparecen una vez que hemos o que han llegado a nuestros alimentos la contaminación de algún microorganismo o algún parásito. Una toxina microbiana propiamente son sustancias que los mismos microorganismos segregan. A lo que yo siempre digo, y me han tachado mucho porque me dicen, ay, está mal eso que estás diciendo. No, no es que esté mal, es mi propia visión, pero se las comparto. Recuerden que los microorganismos, como yo les decía la semana pasada, son seres vivos y están buscando precisamente la supervivencia. Una manera de protegerse es a través del ataque. Así como nosotros, yo les decía el ejemplo, si estás yendo por una calle oscura, vas a estar atento, vas a estar enfocado a que nadie te agreda, nadie te haga nada y en su momento pues correr si es necesario o defenderte. Los microorganismos entre ellos para defenderse utilizan sus propias toxinas. Como puede ser, y siempre la menciono, la toxina Shiga que está ¿cómo se llama? En la E. coli, en la enterotoxigénica, es decir, la cepa que causa patogenicidad, como la toxina botulínica del Clostridium, que más que una defensa es una manera de marcar el alimento, evitando que otras bacterias pudieran desarrollarse. Es una manera de decir, esto es mío. Y así me pudiera ir como el gen invasivo en la salmonela, el LIMBA, que básicamente, ¿qué es lo que hace? Dice, bueno, vamos a abrir camino, es como si fuera para construir una carretera para que otras salmonelas puedan seguirse desarrollando. Facilita. De tal manera que si yo digo que no es que sean una agresión contra nosotros, la salmonela no está en espora y un día desarrolla y dice voy a atacar al ser humano, no lo piensa así, simplemente piensa en cómo va a hacer su supervivencia. Y están así que precisamente hay bacterias que dentro de su metabolismo, dentro de su proceso, también segregan sustancias benéficas para los humanos. Hay ciertos tipos de E. coli que segregan una insulina que es muy buena para los diabéticos. Ok, entonces ese es el tema con las toxinas. Desafortunadamente es el medio de defensa de una bacteria, pero que a nosotros nos resulta completamente dañino. Y por último, pues hablamos la semana pasada de ello, los peligros biológicos.
Y creo que hablamos bastante del tema de las bacterias, hablamos de los virus, hablamos de las levaduras, pero hay un tema del que no hablamos mucho y a mí me gusta tocarlo bastante, que es los parásitos. A los parásitos han sido tan poderosos. Sabemos que un parásito es un ser que se hospeda en otro, sí, y tratando de que el otro jamás se entere que está, que muchas veces en el estudio de la microbiología se ha olvidado a los parásitos como un agente causal de ETAs. Entonces, de eso también hablaremos un poquito más adelante. Muy bien, ¿qué es la contaminación en alimentos? Ya vimos cuáles son los peligros. Se le llama, y estas definiciones son las del estándar en México, contaminación en alimentos a la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas, en este caso sería la contaminación química, microorganismos en cantidades que rebasen un límite permisible que establece la Secretaría de Salud o en cantidades que representen un riesgo a la salud. ¿Qué quiere decirnos todo esto? O sea, ¿para dónde va? Peligro cuando está en el entorno, contaminación cuando ya lo encontré, cuando a través de un método específico lo detecto y sobrepasa mi límite. Aprendamos mucho qué es esto del límite porque en nuestra última sesión, que es la del HACCP, vamos a volver a hablar de este tema de límites. En México, todos los productos de consumo humano vienen regulados por el Reglamento Sanitario de Bienes, Productos y Servicios. Allá, sea el producto, va a venir su especificación y sus requerimientos sanitarios. Si al momento de analizar un producto, ¿qué producto les gusta? Crema ácida. Yo detecto una cantidad mayor, ya sea de mesófilos, que es lo que hablábamos la semana anterior, o encuentro un patógeno, ya saltó el límite permisible. Ya completamente el alimento o el lote está contaminado. Cuando hablamos de contaminación cruzada, nos dicen la Secretaría de Salud que se produce por la presencia de materia extraña, sustancias tóxicas u microorganismos de una etapa, proceso o producto diferente. Pero algo que es clave, se necesita un medio de contacto o superficie. ¿Qué medios de contacto pueden existir? Utensilios, cuchillos, cucharones, equipos, bandas transportadoras, tuberías de transporte que antes a lo mejor pasaron alguna suspensión que tenga trazas de nuez, trazas de soya y luego allá hago pasar otra suspensión de alimento. Ahí puede existir la contaminación cruzada. El mismo manipulador, cuando va al baño, no se lava sus manos. Cuando evita el uso del cubrebocas, el uso de la red en el cabello, cuando no se pone sus guantes cuando sean requeridos, ahí tenemos contaminación cruzada. Y todo esto, ¿por qué lo hacemos? Esto lo hacemos precisamente para evitar las enfermedades transmitidas por alimentos, también llamadas ETAs. Las ETAs hay de dos tipos, las infecciones y las intoxicaciones. Una infección surge por la ingesta de alimentos contaminados por patógenos vivos. Recuerden, los organismos patógenos no tienden a descomponer los alimentos. Hacen presencia, no suelen generar ningún olor ni ninguna señal. A diferencia, si se acuerdan de la sesión anterior, hablábamos de los descomponedores, como pueden ser algunos hongos o algunas bacterias en el entorno, que sí van a degradar a los alimentos.
Entonces, los descomponedores no suelen causar, o más bien no causan infección. Los patógenos sí. Patógenos más conocidos, los dijimos, el E. coli, el Staphylococcus aureus, el Campylobacter, la Salmonella. Son de los más comunes. Patógenos que nosotros, que ya no vengan de una etapa previa, ya no sean propios del alimento, patógenos que nosotros podemos transmitir, y es el tema del que hoy estoy reforzando un poco más, los parásitos. Hay una serie de parásitos en todo el entorno que nosotros ni siquiera conocemos y con nombres demasiado raros y en matrices o en sustratos o en lugares que tampoco muchas veces nos imaginamos que estén. Dichos parásitos nosotros los podemos transmitir de una manera muy fácil al alimento contaminándolo, volviéndonos nosotros un agente causal de ETAs. Bueno, y luego tenemos las intoxicaciones. Estas, cuando las toxinas de algunos microorganismos están presentes y son ingeridas por las personas. Sin embargo, aquí también nos hablan de sustancias químicas. Y regresamos al tema de promotores del crecimiento. Regresamos al tema de algún sanitizante que por accidente, si no se hizo un último enjuague, no se hizo una revisión de las superficies, se puedan haber quedado y sus trazas pueden ser arrastradas al alimento. O, por último, a los alérgenos. Y bueno, como yo les decía, los alérgenos no están regulados. No confundamos el alérgeno con la toxina, ni tampoco con cualquier otra de las sustancias químicas. Algo que la gente a veces se le olvida del alérgeno, y es lo que lo hace más peligroso, que el alérgeno es un químico que es propio de un alimento. Por ejemplo, en la leche entera, el alérgeno es el azúcar lactosa. Siempre lo digo, es mi ejemplo. Nosotros no tomamos leche deslactosada. Se utilizó el término de deslactosa, de deslactosar, para hacerlo más coloquial y más común. La palabra correcta no es deslactosar, porque si le quitamos la lactosa a la leche, ya no es leche, es una suspensión de azúcares con calcio y en color blanco o ligeramente amarillento, eso es todo. Pierde el valor nutrimental. Sucede que en nuestro cuerpo humano, como vemos aquí en esta figurita, en el tracto digestivo no tenemos las enzimas para digerir la lactosa, que es lo que se hace que la leche pasa previamente por las enzimas para romper los enlaces de lactosa. Y entonces se obtiene eso que se llama leche deslactosada, pero no está deslactosada, solamente la molécula se divide, más bien está predigerida. Pero no se pone el término de predigerida, porque cuando la gente lee eso piensa que es algo que alguien ya consumió previamente. Por eso fue más fácil llamarlo deslactosado. Como ese ejemplo tenemos también el gluten en las harinas de trigo, tenemos también, ¿qué otras sustancias? Los ácidos grasos propios de las nueces, las proteínas de la carne de los mariscos, esos son alérgenos. Yo no le puedo quitar a una nuez o a un cacahuate sus ácidos grasos. En el momento que yo se los quite, dejan de ser nueces y se convierten solo en saborizantes. Por eso es importante entender la diferencia de cada sustancia química. El alérgeno es propio y lo más grave del alérgeno, que cada quien tiene distintas respuestas. Las personas que son intolerantes a la lactosa pueden ir desde simples dolores estomacales hasta diarreas. Las personas alérgicas a los mariscos pueden ir desde náuseas hasta cierre de la vía aérea. Entonces, esto hace peligroso. Es por eso que hay que tener mucho, mucho cuidado cuando hablemos de alérgenos y cuando trabajemos con ellos en los centros de trabajo, en las procesadoras o dentro de un recorrido en el que estemos nosotros mismos. Hay personas que solo estar cerca del alérgeno pueden presentar síntomas de intoxicación. Vamos a continuar.
Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera actividad de evaluación. Como podrán ver en mi fondo, estoy en una planta que tiene muy buenas prácticas sanitarias. Obviamente es una foto, ¿eh? No van a creer que sí estoy en una planta. Vamos a ver un pequeño video que dura totalmente, tiene una duración de 10 segundos. Después, con su celular vamos a acercar un código QR y vamos a responder unas preguntas basadas en el video. Me van a decir, oye, pero en 10 segundos me vas a hacer preguntas. Sí. Muchas veces en nuestros recorridos vemos y vemos las cosas por 1 o 2 segundos. Tristemente, y eso es en general, no lo digo para los que estamos presentes, a todos nos pasa. Hemos normalizado tanto las prácticas incorrectas que cuando las vemos ya no las detectamos o las pasamos por alto. Entonces vamos a ver el video. Dura, como les dije, 10 segundos. Vamos a verlo de corridito y ya luego les voy haciendo unas pausas para que tengan todavía chance de observar más allá. Pero yo me imagino que aquí ya estamos todos duchos con la mirada de águila. Vamos a ver entonces, voy a dejar de compartir un segundo para ver nuestro video. Permítanme. Déjenme un segundito más, por favor. Ok, vamos a compartir de nuevo. Ok, ya tenemos aquí el video. Vamos a prestar atención. Se los voy a poner una vez de corridito y luego lo vamos pausando para que puedan observar con detenimiento y no digan, ah, nos hicieron chafa. Acuérdense que ahorita que cambié la metodología con el código QR y las respuestas que ustedes tengan, vamos a dejarles a los presidentes que ellos decidan para que haya regalos otra vez. Si van a hacer DC3 o van a hacer cursos. Al final de la sesión, en lo que ellos ahorita se whatsappean y todo, ya que nos digan qué es lo que se van a ganar. Pero ustedes pongan atención. ¿Vieron todos? Va de nuevo. Esta vez va con las pausas. Primera. En la barra de un servicio de bar en un hotel, se abre el refrigerador y observamos lo que está en círculo rojo. ¿Ok? Eso es lo que se observó. La panadería de un supermercado, de hecho, es uno de aquí de Mérida bastante costoso. Así maneja sus químicos. Bueno, creemos que es un químico, ¿verdad? No se sabe realmente. Fuimos a comprar a una tienda de conveniencia y miren lo que encontramos. ¿Ya lo vieron? Por último, ojos que no ven, corazón que no siente. Esta es la cocina de un restaurante y uno bastante caro, por cierto, también. Muy bien. Una más. Última. Listo. Ahora sí. Muy bien, ya vimos entonces esas escenas. Vamos a regresarnos a nuestra actividad. Aquí está. Por favor, con sus celulares, vamos a dar, tengo 8:46, vamos a dar 5 minutitos hasta las 8:51. Y vamos con el celular, por favor, a escanear el código QR.
y vamos resolviendo las preguntas. Al final de la sesión vamos a ver que los presidentes nos digan qué podemos dar con esta actividad. Con el celular entonces vamos viendo código QR. Muy bien. Pues nos queda un minuto, pero hasta ahorita ya revisé, tengo 25 personas que respondieron. Muy bien, muy bien, muy bien. Su tiempo promedio de respuesta, oigan, están prestando muy buena atención. El tiempo promedio de respuesta va de los 45 segundos a un minuto. Sí hay algunos que ya se llevan un poquito más de tiempo, pero no pasa nada, todo está bastante bien. Muy bien, me da gusto que estemos participando. Esto nos hacía falta, pues somos 54 y 25 están participando. Recuerden algo. Sí es cierto, es importante el tema de que pues a veces estamos en el coche, a veces estamos esperando o haciendo algo y vamos con el celular, pero acuérdense que también por seguro no es tan seguro estar siempre con el teléfono. Los que estén manejando, por favor,
pues solo vayan escuchando, ni modo no van a poder estar viendo todo o cómo fue la actividad, ver el video y todo esto, pues por precisamente la actividad que es algo de riesgo. Si estamos en el centro de trabajo, tratemos ya sea de estar en una computadora, tratemos de estar en lugares seguros, ¿eh? Acuérdense que ya pasaron sus jornadas de seguridad. El mes de mayo fue el mes de la seguridad. Ok, vamos a continuar, ya regresé. Vamos a nuestro bloque 2. Ya terminamos el primero de los bloques. Bloque número 2. Ahora sí, las buenas prácticas y cómo las vamos a aplicar. Les voy a pedir, por favor, que para esta actividad, que para este bloque prestemos mucha atención, porque si bien vamos a hacer una revisión del estándar mexicano, pero también van a ver por qué se habla de estándares, dónde se aplica y al final hay otra actividad donde vamos a aplicar y vamos a evaluar lo de ¿cómo se llama? Los conocimientos. Va a ser un quiz. Muy bien, ¿qué es una buena práctica de manufactura? Nos dice la legislación mexicana que es el conjunto de procedimientos y controles que se aplican en establecimientos que elaboran productos químicos, farmacéuticos, biológicos, aditivos o alimenticios para el uso o consumo el uso humano o consumo animal. Esto con el fin de disminuir los riesgos de contaminación física, química o biológica. Fíjense, el primer concepto que hablamos fue el del peligro, luego que el peligro o de riesgo de contaminación, ya hablamos de la contaminación, y decíamos que a través de la gestión microbiológica en la anterior sesión, se tienen que buscar prácticas o se tienen que buscar cualquier tipo de actividad que ayude a disminuir esos riesgos. Aquí ya aparece formalmente esas prácticas, esas ejecuciones, esas actividades son las buenas prácticas de manufactura. En México, las directrices de todas las buenas prácticas de manufactura están en la NOM 251 de la Secretaría de Salud, que tiene por nombre Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas y o suplementos alimenticios del año 2009. No ha salido la actualización que se supone que empezó en 2021. Esta norma, este estándar de salud, tiene como alcance las fábricas, los servicios de alimentación y los expendios de alimentos. Fíjense, tuvo muy claro. Son 3 niveles de alcance: la fábrica, la manipulación y la venta o disposición a consumo humano. ¿Cómo está estructurada esta norma? Ojo, como ven, está bastante amplio lo que nos pide el estándar. Un curso de estos literalmente tiene duración entre 6 y 10 horas. Y ahorita solo tenemos 2 horas, de las cuales pues ya prácticamente la primera ya pasó. Entonces vamos a enfocar ahorita todos nuestros esfuerzos a entender la norma. Solo la norma y cómo están distribuidos los ítems. Esto viene así. La primera parte del estándar, además de su alcance, sus objetivos y sus definiciones, que ya fuimos viendo las definiciones a lo largo de la presentación, nos habla de disposiciones generales. Son 3 disposiciones genéricas para los procesadores de alimentos. La primera, instalaciones y áreas. ¿Qué es esto de instalaciones y áreas? En esta disposición me van a hablar desde un sugerido de dónde se debe ubicar mi establecimiento, qué dimensiones debería de respetar o más que respetar, porque no me va a decir metros cuadrados, pero sí me va a decir
considerar contar con este servicio, contar con esto, contar con un área, que las áreas no deben de tener retroceso, que no debe haber cruce de áreas. Entonces, ya con las disposiciones que ellos me van dando, yo ya me puedo ir imaginando de qué tamaño debo de construir o qué tamaño debe de tener realmente el lugar donde voy a procesar un alimento. Igualmente, me va a hablar de algo muy importante. Me dará como requisito, el requisito que me dice es paredes, pisos en buenas condiciones, materiales lavables. Desde que me estén diciendo esto, yo no debo de pensar, voy a hacer una pared de tabla roca, porque va a estar difícil que yo la lave. Sí, le puedo echar agua, pero dentro de unos meses ahí va a vivir algún roedor o van a empezar a generarse mohos. Entonces, me dicen los requisitos, ahora sí que entre líneas, esto debe de ser, esto debe de haber, así lo debemos de encontrar. Y al decir lo debemos de encontrar, ¿quiénes? Las unidades de verificación o los organismos de verificación oficiales, que eso lo vamos a ver cuando hablemos de auditorías. Vamos a hablar de los requisitos legales, las partes de la visita, qué les van a auditar, etcétera. Ahorita nada más vamos a hablar de qué debe de existir. En el siguiente nivel nos van a hablar de los equipos y los utensilios. ¿Qué nos van a decir de estos equipos? Que los materiales deben ser lavables. Nos van a decir que no debe de haber corrosión o degradación o sustancias que puedan transmitirse al alimento que va a cruzar por allá. Ya con eso ya me dijeron, prácticamente es una superficie inocua, policarbonato, acero inoxidable. No puedo utilizar algo que estalle, que suelte esquirlas, que se rompa o que contamine el alimento con el que estoy trabajando. Lo mismo con los utensilios. En las plantas de proceso suele ser un poquito más complicado que los utensilios sean de plástico pintado o sean cosas improvisadas. ¿Por qué es un poquito más difícil? Porque el trabajo en la planta suele ser más rudo. Y así como puedes tener un colaborador de 1,90 que pese 110 kilos y que como decimos acá es un mastodonte y por más que trate de trabajar delicadamente, pues puede quebrar una pala, puede quebrar un cucharón, necesitas que sea resistente. Suele suceder esto donde en los servicios de alimentos. Los servicios de alimentos, llamémoslo restaurantes, comisariatos, llamémoslo cocinas industriales, llamémoslos comedores industriales, suelen confundir el equipo profesional, que también es de uso rudo, porque no es lo mismo que cocinar en tu casa para ti, a lo mejor para tu familia, unos huevos estrellados, que cocinar 200 o 300 órdenes de un alimento. Necesitarás policarbonato, necesitarás acero inoxidable, necesitarás cucharones que no tengan mangos de madera. Entonces, aquí esto se enfoca bastante al tema de nuestros servicios de alimentos. Repito, no es que las plantas estén exentas, pero suele ser un poquito más complicado. Siempre como que, ahí sí como que el empresario dice, chispas, otra vez otro cucharón, otra vez otro cucharón. En cambio, muchas veces, y tristemente me ha tocado ver en los servicios de alimentos, que el cucharón que debiera ser acero inoxidable o policarbonato termina siendo estos cucharones que se venden en los supermercados para servir azúcar, para servir café, o unas pinzas para hielo que terminan siendo casi pinzas para que juegues a las muñecas, no son pinzas profesionales. Entonces, esto es muy importante entenderlo. Por último, los servicios. Este apartado me va a hablar de condiciones de iluminación, y del agua. Cuando me hable del agua, ojo, no me va a hablar de las condiciones microbianas, me habla de que debo de tener un suministro seguro que venga ya sea de una fuente municipal o pública y, o si yo lo voy a tener, que yo tenga un proceso adecuado para el manejo del agua. Segundo, los lugares por donde va a pasar el agua, tuberías, drenajes, cisternas, tinacos,
que deben estar en buenas condiciones, que las cisternas no deben ser de piedra, sino o sea, no es que no sean de piedra, sino que las paredes interiores deben estar pulidas. Si tenemos tapas, las tapas deben estar aseguradas, debe haber un respiradero con una malla para evitar el ingreso de plagas, los drenajes también, las tuberías no deben de llevar un proceso de mantenimiento. La parte de disposiciones generales, y si se fijan entonces por estos iconos que están aquí, hablan mucho de la infraestructura, ¿sale? Eso es de lo que me está hablando, de mi capacidad instalada. Me está hablando de lo físico, de lo tangible, de los materiales. ¿Qué debo de tener? La segunda parte de la norma, que son las disposiciones específicas. ¿Qué voy y cómo voy a almacenar? Y esto te dice que deben haber condiciones de humedad, condiciones en los anaqueles, cómo debe estar la disposición de un almacén. De eso me va a hablar esta parte. Oye, ¿y es lo mismo para un almacén de carnes frías que para un almacén de frutas y verduras? Desde luego no. La norma por eso te dice, usted debe tener esto, esto y esto cuando sea aplicable. ¿Sale? De eso nos está hablando. ¿Mm? Luego nos habla de un control de operaciones y aquí entonces empieza a sonar esta palabrita que le da dolor de cabeza a muchos que se llama HACCP. Nos indica la norma en esta versión del 2009. De ser posible y dependiendo la naturaleza de mi producto y proceso, implementar, o bueno, la palabra que ellos usan, instrumentar un sistema de análisis de peligros y puntos críticos de control. Hasta el 2009 se consideraba si usted quiere y si la naturaleza lo pide. Creo que una de las razones por las que no ha salido la actualización es precisamente porque está en pugna que se quiere que el HACCP sea obligatorio. Se los comento porque igual yo he trabajado mucho tiempo con distintivo H, pero el distintivo H ya se empezó a ir, ya empezó a quedar obsoleto. Ya no está siendo un estándar actualizado. Y es que tiene muchos controles y tiene muchas cosas, pero en costos y en ejecución está quedando obsoleto. Ya se está pidiendo aún en restaurantes el sistema HACCP. En Ciudad de México hay, me parece, 2 restaurantes que ya tienen HACCP. En cuanto a comedores industriales y a servicios, y ahí voy a meter el gol, les puedo decir que la empresa con la que colaboro, que es Sodexo, tiene todos sus comedores bajo sistema HACCP. Lo que se creía imposible ya se está pudiendo hacer. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando salga la autorización, muy probablemente se va a pedir que los restaurantes tengan sistemas de control HACCP. Ya no va a llegar el verificador con su hojita de 63 puntos. Me imagino que va a llegar evaluando el análisis de puntos críticos de control. Bueno, entonces, control de las operaciones como tal nos habla de la gestión que hagamos. Controles específicos de temperaturas, controles en la presión, si a lo mejor usamos ollas de presión o utilizamos marmitas, los controles de las válvulas, el mantenimiento a las válvulas, la limpieza, etc. El control de materias primas. Este control de materias primas que precisamente en HACCP y en ese esquema que vimos que es de la granja a su mesa, nos habla de tener un proveedor confiable. En el ejemplo de la vaquita sería un rancho o un criadero que tenga buenas medidas de sanidad. En casos como puede ser si vendemos o empacamos tomates, empacamos algún tipo de fruta,
que el cultivo venga de un proceso de certificación, puede ser un Global Gap, puede ser un cultivo orgánico, pueden ser un USDA, etc. USDA, perdón, cualquiera de estos nombres. Debe de venir de un proveedor confiable. Recuerden que lo que no es confiable desde inicio, el producto terminado no va a ser confiable. También nos da una tablita donde nos dice qué debemos inspeccionar y cómo debe de observarse cada uno de los productos. Una tablita bastante larga. Por último, las medidas de control de envasado. Y esto nos habla de tener los cuidados específicos en las zonas, si usamos maquinaria. Y tip, si vamos a hablar de sistemas HACCP, que es lo que está entrando, que tenemos que tener un muy buen control de nuestros insumos de envasado. Cajas, selladoras, plástico para emplaye, etc. Ahora, les puse que son específicas porque aquí ya se habla del proceso y del producto con el que se esté trabajando. ¿Sale? Independientemente si es una panificadora, va a haber un control de temperaturas en los hornos. Si es una que vende estos lomos que ya vienen rostizados o estas carnes que ya vienen terminadas, debe haber un control de cocciones y que va a variar dependiendo del tipo de carne que se esté usando, del tipo de guiso que se esté empacando. En las materias primas, dependiendo, como les decía en el ejemplo, si solo soy un empacador, bueno, lo que me esté llegando. Pero si soy empacador, elaborador y distribuidor, no solo voy a controlar los insumos, también voy a controlar, como me dice aquí, control de envasado, lo que me llegue para continuar para cada etapa de mi proceso. Y tenemos las llamadas disposiciones clave. ¿Cuáles son estas disposiciones clave y por qué son disposiciones clave? La primera, el control de agua en contacto con los alimentos. Esta, a diferencia de la de servicios, ya me va a hablar de límites de cloración, de potabilización, me va a hablar de la presencia de una bitácora de control y de una medición, así como de un análisis. Ahora ya me están hablando de las características microbiológicas y fisicoquímicas, dependiendo también del proceso que voy a efectuar. Ya no me van a hablar, oye, tu cisterna tiene tapa, oye, tiene una malla, oye, no. Ahora voy a hablar de lo que está dentro de la cisterna. De eso se trata. No, por eso les decía yo que no lo confundamos. En mantenimiento y limpieza, aquí hablamos ya del programa específico de mantenimiento. Antiguamente, hasta hace, y eso se los digo hasta antes del 2020, para restaurantes, con el hecho de que existiera el qué lavo, cómo lo lavo y cuándo lo lavo, es suficiente. Cuando empezaron los protocolos de buenas prácticas y afortunadamente no se murieron, se empezaron a pedir bitácoras POES, procedimientos operativos estándares de saneamiento, los cuales me deben incluir el manejo de químicos y la verificación del químico. Ya no podemos utilizar cualquier producto. Aquí se pide y se exige que se tenga cuidado con productos grado alimenticio. No puedo tener en una cocina productos para limpiar casa. Tienen que ser productos específicos y contar con sus respectivas informaciones y procedimientos y protocolos de uso. Control de plagas. Bueno, ya ni les tengo aquí yo qué decir. Recordemos algo. Aquí me dicen qué es lo que me debe de entregar el controlador, qué debe de tener, pero sobre todo me da en conjunto con la siguiente, que es manejo de residuos, buenas prácticas para evitar la proliferación de las plagas. Acuérdense que desde el gobierno anterior, estamos hablando de 2018-2024, se bajaron más de 150 sustancias de los cuadros de uso para control de plagas, de los plaguicidas. Entonces,
Al bajarse esas sustancias, se empezó a multar a quien hiciera uso excesivo de químicos por temas de sostenibilidad y de mejora ambiental. Entonces, ¿qué hay que considerar? Como agentes controladores de plagas, convertirnos en consultores y en una manera de comunicar las buenas prácticas. Algo bastante interesante aquí y que es donde entramos mucho y que no podemos ser ajenos a ellos, acuérdense, es el tema del cambio climático. La semana anterior, en esta mesa panel en la que estuve, nos decían, es que muchos no relacionan cambio climático, piensan que solamente, pues los equipos ya no están soportando. No solo es eso, recuerden, y ustedes lo saben mejor que yo, que muchos de los vectores les gustan las temperaturas elevadas. Y acuérdense en factores de desarrollo bacteriano, los rangos que van entre los 8 y los 59 son maravillosos para que las bacterias proliferen aún más. A lo mejor, si el entorno, oye, Mérida normalmente está a 37, 38, con esto del cambio y el calentamiento ya estamos en temperaturas de 39, 40. Los roedores, ¿a qué temperatura estará su cuerpo? ¿Y qué tanto crecerá en su pelaje? ¿Cuánto tiempo hay de reproducción para que la carga bacteriana del entorno incremente con esto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Generar estrategias adecuadas como el manejo integral de plagas. Tenemos la salud e higiene del personal, lavado de las manos, uso de uniformes, certificados médicos. Y aquí vuelven a aparecer nuestros amigos, los parásitos. Por último, bueno, no por último, las dos últimas, el transporte y la capacitación. Cuando hablamos de transporte, tenemos que considerar, en el caso de servicios de alimentación, el delivery, las famosas cajitas de las motos. Cuando hablemos de planta, tenemos que pensar las camionetas, los camiones que hagan entrega, que traigan insumos o que salgan a hacer compras. Aquí sí mentalizar muchísimo a los dueños, muchísimo, muchísimo, muchísimo a nuestros colaboradores. Oye, ¿te vas a llevar el transporte a casa? Es transporte de la empresa, es una prestación para que llegues a tu casa. No es para que, oye, lo tengo el fin de semana, carga la lancha, carga a la familia, sube a la suegra, sube al perro, sube al gato y vámonos a la playa. Porque ese transporte es para alimentos. ¿Sale? Muchos no lo saben, a veces tienen cámara. Y ya subiste a toda tu familia y cuando tú regresas el lunes, no solo te esperan con la llave, te esperan con la famosa desvinculación. Porque el transporte es de uso exclusivo. Es una prestación. Oye, vete a tu casa, lo puedes resguardar para que vayas y vengas, pero no es para otra cosa que no sea el trabajo. Y la capacitación que lo estamos haciendo ahorita, pero que también es importante que nosotros la comuniquemos adecuadamente a nuestros colaboradores. Entendamos todo esto de las buenas prácticas, yo siempre lo digo, no solo es para aplicarlo en la planta, para aplicarlo en el restaurante, en el comisariato o en la tiendita, es para aplicarlo desde la casa. ¿Sale? Eso de, oye, insumos adecuados. O proveedores adecuados, ¿ok? Si es cierto, ¿quiénes son tus proveedores? Pues tu supermercado. Ir al famoso mercadito o al tianguis sobre ruedas es exponer el consumo de tu familia. Eso es lo que tenemos que empezar a mudar. Oye, voy a comprar el cloro que venden aquí a granel. ¿Cuánto vale? 25. Y el de la tienda, 30. Son 5 pesos. Pero ese de los 25 realmente está desinfectando. Realmente ¿vale la pena usarlo o ya solo le estoy echando agua y estoy creando resistencias? Hay que pensarlo. Empecemos por la casa, siempre se los digo, para poder hacerlo de una manera adecuada en el trabajo. Y entonces, estos fueron los 3 niveles de disposición que están mencionándose en este estándar. Como vieron, este último hace mucha referencia a los riesgos microbiológicos. ¿Se acuerdan? ¿Dónde podemos encontrar bacterias? En el piso. ¿Cuál será una buena práctica? Proceso de mantenimiento y limpieza.
En el manipulador, salud e higiene del personal. Perdón, en el aire, mantenimiento y limpieza. Oye, en las plagas, control de plagas y manejo de residuos. En esto que vimos de los posibles lugares donde puede haber transferencia, contaminación cruzada, donde pueden existir microorganismos, estas son las principales prácticas sumadas a los otros controles que son los generales y los específicos. Pero estos son importantes considerarlos. Vamos a ver en la sesión que tiene que ver con auditorías cómo están divididos los riesgos entre críticos, entre mayores, menores, etc. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer 2 ejemplos de la aplicación de buenas prácticas. Hablemos del agua. Como les decía, hay una serie de normas que tienen que ver con un solo punto. En el caso de los programas de control de agua o del agua en contacto con alimentos, nos decía la 251, nuestra agua debe de venir de una fuente confiable o tener un proceso. La 127, siempre se lo recuerdo, ya cambió, ya no es 1994, es 2021. Acepta además del uso del cloro, este es un clorinador de línea para dosificar en las salidas y para que el agua salga a la dosis que yo requiero. Acepta ozonificadores, plata coloidal y yodo. En la norma actual, en la 2021, ya les dan los límites permisibles. Ojo, cuando les piden análisis microbiológicos o físico-químicos, también esta misma norma les dice cuánto y qué voy a buscar. En el tema de o en su caso, en los controles, cuánta plata coloidal debe aparecer en mis tuberías o en mi cisterna, cuánto ozono yo debo de encontrar o cuánto yodo debo de poder estar dispensando a todos mis contenedores de agua, a todas mis mis tinacos, mis tuberías. ¿Qué es importante? Y ahí es entonces, porque me van a decir, entonces cualquiera de esas 4 cosas puedo poner. Sí, pero es muy importante que entendamos qué producto tenemos. Me decían el otro día en un restaurante, ¿puedo meter yodo? En el estado de Yucatán, la ley de salud estatal lo tiene prohibido. A nivel federal está permitido, pero en Yucatán no se puede usar yodo. Quien te diga, usa yodo, ahí esperemos que no te llegue la COFEPRIS. Número 1, ese. Número 2, recuerden que el yodo pinta el agua, la deja de un color ligeramente amarillo. Si si es un servicio de alimentos y tienes loza blanca, si es una planta TIF, que todo es blanco, que tus uniformes son blancos, si tienes tu lavandería, todos los uniformes van a empezar a salir amarillos. Y cuando tengas una verificación, aún sepas que es yodo, te van a decir, está sucio ese uniforme. Estás andando con algo que tiene trazas de yodo por todos lados. Por eso yo no sugiero yodo. Pinta, otra cosa, es un oxidante muy fuerte, se va a comer todas tus superficies de acero, va a desgastar tus tuberías. Hay que tener cuidado con el yodo. ¿Para qué lo voy a utilizar? Si voy a tener plata coloidal, ¿dónde voy a conseguir las tiras para verificar todos los días el contenido de plata? Les voy a dar un tip. Esas tiras, solo hay un lugar que está en Ciudad de México, no, de hecho es el Estado de México, es en Santa Fe, no me acuerdo del nombre del lugar porque pues tampoco voy a meter gol, pero solo hay uno que vende las tiras. Ojo, el paquetito trae 30 tiras y vale 750 pesos hasta agosto del año anterior. ¿Conviene tener plata coloidal a esos costos? Oye, sí es más seguro. Perfecto. ¿Por qué hago todo esto? Porque así es como se aplican y se implementan. Tú tienes que conocer los argumentos y las legislaciones. Cloro vamos a utilizar, maravilloso. Ya no podemos usar los kits de verificación de Otto, las famosas gotitas amarillas y rojas que servían para las albercas. Ya no se utilizan. Desde el 2002, la Secretaría de Salud en la NOM 230
nos marca específicamente el uso del kit DPD. Si tú utilizas otra cosa, ¿está mal? Desafortunadamente sí. Oye, se me gastó el DPD, todavía tengo un kit de Otto, fue lo único que encontré. Bueno, úsalo. Acuérdate que la Secretaría pone 2 cuando cumples, 1 cuando estás implementando y 0 cuando ya es la multa. Entonces, si pones ese kit, vas a tener un 1, pero trata siempre de tener lo que pide el estándar. Debemos de tener un programa de mantenimiento como nos lo pide la NOM 251, ese sí, no tenemos otro apoyo. Y estar conscientes de las pruebas microbiológicas del agua. ¿Qué pruebas son? Coliformes fecales y totales, eso me lo dice otra vez la NOM 127. ¿Qué debe de decir esa prueba? Me lo dice la NOM 210. Oye, es que fui con el laboratorio fulano de tal que es de Alemania. Si no utiliza, fíjate en el método que se llama número más probable por tubo de fermentación múltiple, que está medio raro el nombre, medio extenso y todo, pero es la técnica microbiológica de investigación que ellos utilizan y que la Secretaría tiene autorizada. Oye, es que ellos están utilizando la reacción de polimerasa porque es más segura, siembran el ADN. Así sea que estén utilizando la bendición del Santo Padre, no te lo va a aceptar la Secretaría de Salud para que no gastes de más. Te lo digo porque muchas veces en querer hacer nuestra implementación, oye, es que este laboratorio tiene todas las certificaciones europeas. Ajá. ¿Tiene la autorización de Secretaría de Salud? No, no te sirve. Oye, es que este tiene la ISO 22000 con la 14000 y con... Ajá. ¿Tiene la autorización de Secretaría de Salud? No, no te sirve. Vete, en el caso de las buenas prácticas, si estamos en México, tenemos que seguir el estándar y lo que el estándar nos indica que debe tener nuestra implementación. Muy bien, este es un ejemplo con agua. Vean cuántas normas participaron. La 127, la 230, la 251 y la 210. 4 normas que soportan las buenas prácticas para el aseguramiento de la inocuidad en el agua de contacto. Vámonos a algo más interesante. El personal, nuestros manipuladores, se ve bien alegre el de la foto, hasta sus ojitos. Así como que se está durmiendo. Cuando hablemos de personal, y por eso precisamente se tienen las jornadas de seguridad, hablar de personal, de verdad no lo van a poder evitar. Es hablar de Secretaría del Trabajo. Por eso un servidor ha dado sus servicios en ambas áreas, porque están muy ligadas. Por eso ISO 45001 lo que cambia en su enfoque de riesgo ya no es el daño a un producto, es el daño a las personas. ¿Sale? Mientras que 22000 sí es cierto, de rebote vas a dañar a alguien, pero al que estás cuidando es a tu alimento. Van pegados. Hablar de salud individual es hablar de la NOM 30, los servicios preventivos de salud. Pero no solo son estos servicios preventivos, nos indican que cuando se contrate al personal hay que hacer pruebas de salud dependiendo de la industria y el trabajo que va a ejecutar. Si ustedes van a contratar a un manipulador de alimentos, serán pruebas específicas y ahí es donde Entonces, si usted va a rentar, y ahí es donde entra Secretaría de entonces Salud. le Por eso se habla de la 251 hasta el final. Cuando hablemos de capacitar, ciertamente habrá que capacitar en temas de seguridad específicos. Si es una planta TIF, en uso de cuchillos, en uso de sierras, en uso de bandas de transporte, y para eso está la NOM 04. Ahí me lo piden. Indistintamente sea la industria de alimentos que sea, si ustedes, oye, contraté a, vamos a poner un nombre, químicos inocuos, por así decirle,
a mi proveedor de químicos, oye, es que pues ellos me van a capacitar, te tienen que capacitar en la NOM 5 y en la 18, manejo de químicos e identificación de químicos. No es que solamente me capacitó en la dosificación de sus químicos, tache, no aceptes, te tienen que capacitar en estas dos normas. Oye, es que tenemos que construir un entorno bueno de trabajo y tenemos que garantizar que el entorno sea seguro para el producto y para el colaborador. Entonces tengo que capacitarlos también de acuerdo a lo que la 35 me dice. Parece muy complicado tener cuidado con el personal manipulador. ¿Por qué parece complicado? Porque ya les estoy metiendo una serie de normas más larga y más complicada, pero que no la pueden exonerar. Por eso, repito y soy redundante, hay en el mes de mayo las jornadas de seguridad, porque indistintamente de lo que hagamos, estamos en riesgo durante la ejecución del trabajo. Y por último, pues la capacitación en la NOM 36, que esa ya me va a hablar de los temas de cómo manejar cargas, de cuáles son mis posturas cuando esté en un área de trabajo, en un área de proceso, de los tiempos de descanso, etc. Y en la 251, que además de apoyarme con el tema de los tipos de análisis que pudiera yo requerir para mi colaborador, me da en su apartado de capacitación, que es la disposición número 7, cuáles son los temas específicos. Chato en los alimentos, conceptos de inocuidad, buenas prácticas específicas, calidad del agua, los controles en el proceso, características. Oye, si estoy trabajando en una planta que empaca tomates, cuáles son las especificaciones, los controles para el tomate, cómo lo debo de recibir, qué riesgos de contaminación cruzada hay para mi producto. Eso es lo que me dice la 251. Para todo lo demás, está la Secretaría del Trabajo. Muy bien, 9:30, ya estamos llegando, ya estamos por terminar este bloque número 2. Y entonces acá tenemos nuestra segunda actividad de evaluación. En esta ya no hay un video. Este es un quiz. ¿Qué es un quiz? Son esos, digo quiz porque es lo que está de moda y es lo que veo que muchos consultores ven. Vamos a hacer día de quiz. La verdad que a mí no me gustan mucho esos nombres. Yo le llamo día del cuestionario, día de preguntas o preguntas y respuestas, como más gusten. La mecánica es la misma. Les voy a dar un caso que ocurrió, que es real. De hecho, lo van a ver, es una hoja de la Secretaría de Salud. Léanlo y respondan unas 4 preguntas en el código QR. Seguimos con los códigos QR. Si usted ya está en su sitio, en su oficina, cambia a computadora y utilicemos el celular. Entonces, esta es una alerta sanitaria sobre el retiro del mercado de producto Kinder mini huevos de chocolate de Ferrero, México. Léanlo. Aquí donde dice la COFEPRIS, los productos, quién los fabrica, qué fue lo que encontraron, cómo lo encontraron, léanlo. Las preguntas son en base a este pedacito. No crean que les voy a preguntar nada más complicado. Son 4 preguntas sencillas, casi es una pregunta por párrafo. Entonces vamos a leerlo con calma desde la pantalla de su celular, la pantalla de su computadora. Lean y nos vamos a nuestro código QR. Tenemos que son las 9:31, 9:36. Vamos a dar 5 minutos para contestar y para que tengamos su participación. Presidentes, igualmente, cuando terminemos, ustedes nos indican cuáles van a ser los premios para las primeras 2 personas, 3 personas, 4 personas, 5 personas y qué les podemos dar. Ustedes nos indican al cierre de la sesión. Muy bien, los dejo 5 minutos, 9:31, 9:36, continuamos. ¿Pudiera subir la liga al chat, por favor, Elmer?
Listo, ya tienen la liga en el chat. Muy bien, ya pasaron 5 minutos. Tenemos de 65 participantes. Ahí ya aumentamos, estamos en 54. Ya tenemos 33 respuestas. Muy bien, perfecto, perfecto. Al finalizar vamos a ir pasando, me van a indicar. Bueno, de hecho ahorita ya me dieron alguna indicación. Les vamos diciendo al cierre de la sesión. Vamos a continuar entonces. Muy bien. Ya vamos a entrar a nuestro tercer y último bloque para ir cerrando la capacitación del día de hoy. Y en este bloque vamos a hablar de las buenas prácticas por una cultura de inocuidad. ¿Qué tiene que ver esto de las buenas prácticas por una cultura de inocuidad? En el 2022 surge una propuesta de innovación en el Codex Alimentarius y les piden que
ya no solamente hablemos de buenas prácticas, ya no solo se trata de las buenas prácticas y del HACCP. Se trata de que tengamos un compromiso desde la dirección a cada uno de los participantes en el proceso de producción de alimentos. La cultura de inocuidad debe ser un establecimiento y mantenimiento de cultura positivo para el buen funcionamiento de cualquier sistema de higiene alimentaria. Oye, es que nosotros no estamos certificados, no tenemos ISO, no tenemos Global Markets, no tenemos SQF, lo único que tenemos es la 251. Bueno, pues es tu sistema. Recuerden, y si no lo saben, les paso también el dato. La NOM 251 ya no solo es auditable por Secretaría de Salud, ya es posible que sea auditada por otras entidades y disponible la marca de certificación, es decir, obtienes un certificado de cumplimiento de esta norma. Al día de hoy, únicamente la Sociedad Mexicana de Normalización y Certificación, Normex, puede hacerlo. Está en pláticas que otras instancias puedan empezar a hacer la evaluación. Hasta ahorita, casi como que hicimos a un ladito el distintivo H para fijarnos en esto y en HACCP, ya puedes obtenerlo. ¿Cuál es la ventaja de tener la 251 certificada y no es un comercial? Es que está validada por COFEPRIS. Entonces, cuando tú recibes una visita y tienes esto, quiere decir que tú ya fuiste auditado. Para que esto se sostenga, es muy importante y es muy necesario que todos los que participen, de verdad, desde la persona que es el vigilante hasta el gerente de finanzas, hasta el gerente de producción, estén involucrados y estén concientizados. ¿Por qué desde el vigilante? Porque él es el que ve, es el primer filtro del establecimiento, quién llegó, quién va a entrar, qué camión va a pegar, en qué condiciones está. Oye, es una transportadora, trae a los animalitos en pie para el sacrificio, está todo sucio, ve al pobre animalito, oye, el que está llegando no está así como que en muy buenas condiciones, se ve como que ya tiene algunos alcoholes encima, el camión está todo destartalado, está tirando aceite, se ve que tiene tierra, no se ve que sea de uso específico para los animales. Desde el vigilante, ¿a quién estoy dejando entrar? Obviamente, a lo mejor él no se va a poder aprender todos los requisitos, porque a lo mejor él nada más tiene que hacer eso. Oye, ¿es usted un proveedor? Sí, ¿a quién viene a ver? Al almacén. Jefe de almacén, jefe de recepción. Llegó el proveedor tal, solo que su camión está en malas condiciones. ¿Lo dejo pasar o viene usted? Y va directo a recibir o directo a permitir o a limitar las entradas. Gerente de finanzas, no todo es la ganancia de la empresa. Para que la empresa gane, se necesita que las buenas prácticas estén bien soportadas. Oye, hay que tener un presupuesto para las buenas prácticas, para los análisis, para los certificados médicos, para las cofias, para los cubrebocas. No, que una cofia les dure una semana, tache, corren a ese gerente. Eso no es economizar, eso es poner en riesgo la empresa. Acuérdense del famoso brote que hubo de chinches hace algunos años, de piojos. Pueden volver a existir en una planta de alimentos. Acuérdense que son hematófagos, son daños a la salud, son parásitos. Bueno, este es el tema. Necesitamos que las partes interesadas, y yo lo dije, eso fue un tema por el que yo abogo mucho, por eso cuando me dicen, ¿por qué estudiaste una especialidad en recursos humanos? Porque se necesita que el factor humano esté realmente comprometido al desarrollo de la buena práctica. Dicen por ahí que a fuerza ni los zapatos van a entrar. ¿Sale? Si alguien se acuerda hace muchos años, muchísimos, los que veían Canal de las Estrellas los sábados a las 5 de la tarde, pasó una película que se llama Tizoc, que era de Pedro Infante y María Félix. ¿Por qué les hablo de estos ejemplos? Porque es lo más clásico. Ese es un ejemplo de que de verdad
Cuando esto está duro, no se puede. ¿Cuánto le decían, quieres otra cosa? No, quiero a la niña María. Y terco, tizoc hasta que se murió. A veces los colaboradores usa tu equipo de protección, no diluyas el cloro con el ácido para desinfectar y hasta que no viene la desgracia, la quemadura, la contaminación del alimento, la intoxicación de las personas, no es cuando dicen, "Jeje, la regué, ¿verdad?". Desde un inicio, antiguamente se decía, pues el gobierno y los empresarios, ya no son solo el gobierno y los empresarios. Desde el productor primario, ¿quieres que tu animalito en pie te lo compre una planta TIF? Lleva un buen programa de sanidad animal, lleva un buen programa de nutrición y suplementación para el animalito. ¿Quieres que tu miel llegue a buenas plantas y se pueda exportar? Utiliza adecuadamente los productos que son para el soporte de la colmena. Oye, es que yo quiero llegar a ser el de mantenimiento, el que dé la fumigación a Quequén, a Bachoco o a la planta TIF que sea. ¿Tienes una capacitación en buenas prácticas? ¿Conoces el uso de equipos de protección personal? ¿Sabes trabajar con tus productos químicos? ¿Representas una amenaza o un control de riesgos para la planta? Hay que evaluar todo eso. Sí, sí lo represento, sí estoy capacitado. Desde que llego, sé que tengo que utilizar mis guantes, mi equipo, tengo que pasar por una aduana sanitaria, tengo que llevar otro uniforme, hay calor, pero no me quito mi overol de plástico blanco, lo tengo que utilizar. Muy bien, puedes acceder. Quiero dejar de trabajar en la empresa, el pollito acurrucado, ahora quiero trabajar en la exportadora, el superpollo. ¿Estás capacitado en el buen manejo de los cuchillos? ¿Conoces los riesgos de contaminación? ¿No tienes miedo a las agujas porque es el clásico? Ay, sí, lo que sea, pero que no me hagan análisis de sangre. ¿Te comprometes a formar parte de una cultura de nivel? Sí me comprometo. Adelante, manipuladores. Oye, ¿por qué en México no seguimos comiendo de todo? Porque todavía nadie levanta la mano y dice, lo que estoy comprando en el súper no me lo regalan, lo estoy pagando. ¿Por qué si me dices que es un producto libre de alérgenos, tiene soya y gluten? ¿Por qué el atún en lata, que debe ser un producto de la pesca, tiene 10% de soya? El día que el consumidor también voltee a ver y sea parte de la cultura de inocuidad, y se elevará el estándar y cambiarán muchas condiciones. El día que todos los que formamos partes de la cadena nos comprometamos, ese día vamos a lograr ser la potencia en exportación de alimentos del quinto lugar de berries al número 1, creo que el tercero o cuarto en carne de puerco al número 1. No solo es vender, no solo son unas divisas, es el nombre y es lo que representa como un país seguro para la producción y exportación y la producción y consumo alimentario. El día que nuestros gobiernos dejen de decir, el día que nosotros levantemos la voz, el gobierno va a empezar a decir, chispas, sí hay personas con alergias, chispas, ya no podemos seguir manejando la carne que está llena de hormonas para la carne de ahorro por la inflación. Tenemos que tener carne de buen nivel. Esto es a lo que nos lleva una cultura de inocuidad, a que todos nos sumemos. Normalmente las organizaciones hablan de la cultura organizacional, la misión, visión, los valores, y algo que he visto muchísimo en algunas empresas, en mi gremio, en los consultores de alimentos. Oye, ¿cuáles son tus valores? Lealtad, honestidad, respuesta rápida, no sé qué. Inocuidad, ¿dónde quedó? Todos tenías menos inocuidad. Eres una empresa que promueve la inocuidad y tú no eres la primera que habla de inocuidad. Entonces, desde que todo eso cambie, podremos verdaderamente hablar de una cultura de inocuidad. Mucha gente no le hace caso a la 251, porque es la norma de México. Y creemos que las normas que vienen como el Códex, como SQF,
como puede ser el HACCP, son dogma divino. Pero señores, para que esas se cumplan, hay que cumplir las 251 y cumplirla cabalmente con compromiso y asegurándonos de ser partes de la cultura de inocuidad. Eso es lo que estamos buscando. Muy bien. Ahora sí, ¿qué aprendieron el día de hoy? Les escucho, ya sea a viva voz o los que gusten participar en el chat. Ustedes me dicen, ustedes me indican. ¿Qué aprendieron? No me vaya a decir que nada, por favor. ¿Qué aprendieron realmente hoy? Muy bien. Por acá ya me dice Diego que no sabía del yodo y el agua. Ok, muchas gracias, Diego. ¿Qué tal? Buenos días todavía, Julio César Argueta de Toluca. Pues básicamente un enfoque diferente, este tema de las buenas prácticas, sino, ya no fue como tal el tema de, pues no sé, aretes, no sé esto, sino aquello, sino ya verlo desde la perspectiva normativa y de dónde viene todo la aplicación de las buenas prácticas, y a mí pues bueno, me dio una perspectiva diferente en esta ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. ¿Alguien más? Ya sea por aquí, por el chat. Por ahí Yo, tiene yo, yo, levantada la yo. mano Gladys. Adelante, Gladys. Hola, hola, buenos días. Sí, más que nada la parte de que mencionaba sobre que no solo es una cuestión de la empresa, sino que tiene que estar involucrado todo el personal de las instalaciones y bueno, que se debe de cuidar todos estos aspectos para que ahora sí que las buenas prácticas puedan ser efectivas. Muchas gracias, Gladys. Así es, Por todos, Ángel, todos tenemos por que Ángel, participar. Adelante. por, por Ángel. Bueno, bien, es que me parece interesante porque siempre que hablamos de BPM, hablamos del manipulador, de equipo y utensilio y bueno, y todo lo que usted nos enseñó, pero me parece algo muy interesante es el tema de la cultura de la inocuidad. De eso no se habla, de eso no se practica. Es importante cuando todo el, el equipo, hablando desde la administración hasta el último eh, que pica, el que lava, el que hace aseo, tenga interiorizado el tema de la inocuidad. Eso es clave, es importante y hoy realmente no había escuchado este término. Me quedo con esto. Muchísimas gracias. Muy bien, Muy por ahí bien. en los mensajes, en el chat, comenta Imeldo, las buenas prácticas de manufactura son un grupo de procedimientos y controles para garantizar la calidad de los productos. Quienes avalan o certifican esos procedimientos y controles. Pregunta, ¿quiénes lo avalan? Elmer, tienes tu audio apagado. Perdón. El aval que tenemos sobre las buenas prácticas en México, que lo vamos a ver un poquito más adelante en ese tema de la auditoría, por eso no me metí todavía a las instancias que avalan. Viene dos vertientes. Está tanto la SADER a través de Senacica y COFEPRIS para la Secretaría de Salud. Existen unidades de verificación o unidades que están autorizadas por estos organismos para poder validar, como puede ser OCETIF,
como puede ser el Comité de Fomento Pecuario de los Estados, como puede ser, como les comentaba, Normex, como puede ser a nivel nacional ANSE o NICE. Algunas de estas instancias ya cuentan con la autorización que dan los organismos para poder evaluar y para poder validar. Algo que es importante, no se los mencioné, porque no era como muy el fin de esta plática, pero sin embargo, hablando de validaciones, es importante saber que la NOM 251 nos sirve también para certificar competencias. Si usted trabaja en servicios de alimentación, en comisariatos, en comedores industriales, no solo evaluemos el proceso de recepción, almacenamiento, manipulación y servicio, sino evaluar a las personas desde su conocimiento, y esto lo hace la famosa red Conocer. Así como existe el estándar de controlador de plagas, existe el estándar para manipulador de alimentos o para atención a comensales. ¿Sale? Entonces es importante, ¿esto de dónde parte? De la NOM 251. Ojo, ¿cómo se evalúa? Si ustedes lo quieren hacer, pueden ir a un centro autorizado como es el CONALEP, que de hecho siempre es a donde los mando porque es el centro autorizado a nivel nacional y es el costo más accesible. Y lo único que les van a pedir es una evaluación de cómo preparan un platillo. Oye, ¿qué platillo me van a pedir? Ahora sí que creo que es lo que se le antoje al evaluador. A mí me pidieron la primera vez un puerco en verde, la segunda vez me pidieron preparar unos bisteces y un arroz, y la tercera vez, creo que porque ya me conocían, literalmente me hicieron, prepárese una limonada. ¿Por qué varía el platillo? Porque siempre me han dicho, oye, ¿por qué el platillo varía? Porque ellos no evalúan si lo sazonas o si no lo sazonas, si te quedó bueno, si te quedó malo. Evalúan desde que recibes la carne, desde que haces el proceso de desinfección, de congelación, de enfriamiento, congelación, enfriamiento rápido, cocción, verificación de temperaturas. Eso es lo que se te va a evaluar, ¿sale? Porque el otro día me decía alguien, oye, van a venir a mi restaurante y se tienen que saber las recetas del platillo, no porque ni el evaluador las conoce. Lo que va a ver es cómo está tu estación montada, lo que va a ver es si tus cucharones son los adecuados, si tienes un código de colores, si no tienes el código de colores, dependiendo de donde sea la evaluación, es lo que te van a evaluar y es lo que te van a validar. ¿Sale? Muy bien, pues ahora sí, ya vamos a cerrar nuestra sesión de hoy. En resumen, las buenas prácticas, como pudimos ver, nos están sirviendo, las estamos utilizando como las barreras para gestionar la reducción de peligros en alimentos. Hablamos de la gestión microbiológica la semana anterior, ahora ya sabemos cómo la podemos gestionar. Hablamos de los químicos, ya sabemos que no solo es entender el tema de los productos que los regula realmente la Secretaría del Trabajo, también están las toxinas microbianas y están los alérgenos, que esos los invito a que ustedes vayan haciendo esa revisión. ¿Cuál es un alérgeno? Sin embargo, cuando veamos casa podemos tocar un poquito de ello, y cómo los debemos de manejar en nuestro centro de trabajo. ¿De qué parte esto? Del conocimiento previo. ¿Vieron cómo de lo microscópico ya pasamos al proceso y empezamos a aterrizarnos, como decía nuestro compañero, yo se los presentaba al final, a nuestros colaboradores, al compromiso de todas las partes? Ya no solo se lo tiremos al gobierno, oye, es que el gobierno no me está dando, ok, en tu producción lo consideraste. Y esto es parece chiste, pero es anécdota. Me pasaba mucho en miel. Aquí en el estado se daban los llamados paquetes tecnológicos, que era una donación que el gobierno daba de productos para la apicultura. ¿Qué hacían muchas veces? Como había el mal vicio de malgastar el dinero, muchas veces cuando la planta le paga la miel al apicultor, va la esposa y agarra el dinero, y ese día la señora se compra sus zapatos, cambia el refri, hace de todo, porque lo dice de que lo malgaste con alguien, a que yo me lo gaste porque soy la esposa, yo me lo voy a gastar. Suena cómico, uno dice, pues que bueno, la señora es la que controla, el don es el mandilón, lo que ustedes quieran y gusten. Pero en ese gasto, ¿dónde quedó la compra de cajas, la compra de cera,
la compra de alimento, la compra de levadura, se acabó. Porque la señora solo estaba pensando en controlar el dinero. Y ahí ella ya no está formando parte de la organización familiar. Ya está, más que controlar, está creando caos. Ahí es ambas partes concientizar. Desde allá, por eso les digo, esto de la cultura viene desde nosotros. ¿Dónde compro mi carne? ¿Cómo estoy cocinando? Mis ollas, esas famosas ollas de teflón, que a veces ya lo negro que tienen ya no es teflón, es cochambre. ¿Están buenas o estoy yo mismo contaminando lo que estoy consumiendo? Muy bien. Pues bueno, se les va a compartir más adelante la parte de la evaluación. Por mi parte, eso es todo. Ya recibí un comentario. Vamos a regalar un curso de buenas prácticas. Ya tengo alguna de las que participaron. En la próxima sesión con eso arranco. Les voy a poner las tablas de calificación para que vean que fue legal y quiénes fueron las personas. Voy a hacer no uno, dos. Uno para la actividad 1 y uno para la actividad 2. Dos cursos de buenas prácticas vamos a regalar. ¿Sale? ¿Quiénes accedieron? ¿Qué voy a verificar? Que se responde el 100%. Ya ven que la aplicación les dice, fallaste, obtuviste el 90, obtuviste 100. Eso es lo que vamos a evaluar para dar a los ganadores. Muy bien, pues por mi parte, muchísimas gracias. Cedo la palabra a los presidentes, por favor, adelante. Muchas gracias, Elmer, por todo tu apoyo el día de hoy. Como siempre, nos llevamos un buen sabor de boca de toda la información que nos compartes, ¿no? Paso la palabra aquí a mi querido compañero Ricardo Burkle. Adelante, Ricardo. Muchas gracias, Cirilo. Bueno, pues esto no ha acabado. Creo que nos dejaste mucha tarea, Elmer. Te agradezco muchísimo porque ojalá y pudiéramos tener un PDF de esta plática y así poder seguir estudiando. Te agradezco mucho a ti, a Elmer, a la asociación y a todos ustedes que han estado aquí con nosotros. Mucho éxito y por favor cuidemos nuestro planeta y cuidemos nuestra salud. Muchas gracias. ¿Quién sigue, Cirilo? Adelante, Eréndira. Cerrar el evento. Muchas gracias a todos. También es importante que tengan por ahí conocimiento que estas pláticas no es únicamente para controladores de plagas. Ustedes pueden hacer un plus con sus clientes y pueden invitar a sus clientes. Recuerden que lo único que tiene costo son los DC3, pero la plática en sí es para que todos podamos conocer y para que podamos entender en qué momento nosotros como proveedores de control de plagas intervenimos. Yo creo que eso también es un plus que ustedes le pueden dar a sus clientes. Las pláticas nosotros generalmente las grabamos y las subimos al canal de YouTube, al de CESAC-Plagas. Entonces lo pueden buscar. Incluso las de seguridad también las pueden buscar porque pues tenemos rotación de personal y pues una vez que entran, ustedes perfectamente les pueden poner el video y pueden tener esa capacitación. Lo mismo con todas las jornadas de inocuidad. Ya este es el 4.º año que tenemos haciendo estas jornadas de inocuidad. Y sí nos gustaría que ustedes invitaran a sus clientes para que vieran que ustedes también se capacitan, pero que también ellos comprendieran todo lo que se tiene que hacer tras bambalinas para que haya una inocuidad alimentaria, ¿no? Muchas gracias a todos por participar. Elmer, es un gusto que estés con nosotros como cada año. La verdad es que ha sido una buena adhesión aquí al área de las regionales. Y también comentarles que digo, conocimos a Elmer dentro de capacitaciones de inocuidad alimentaria, pero también es importante que quienes no han tenido oportunidad de colaborar con él sepan que Normex tiene un área dedicada al área de control de plagas y Elmer es quien lleva esa batuta a nivel nacional. Entonces, no es un capacitador que encontramos aquí en Yucatán, sino que también, bueno, va enlazado con todas las relaciones institucionales que tenemos como grupo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos. Hacemos el cierre de esta jornada de buenas prácticas de manufactura y nos vemos el siguiente martes a las 8 de la mañana. Gracias a todos. Saludos a todos.